Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Gracias. Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a la videoconferencia Ética y uso de la inteligencia artificial en el análisis migratorio, organizada por el Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana y por Flaxo República Dominicana. Muchas gracias por estar aquí. Es un honor recibirles en este espacio de intercambio académico concebido para reflexionar sobre uno de los temas emergentes de mayor relevancia para el estudio de las migraciones, las oportunidades, los desafíos y las responsabilidades éticas que plantea el uso de la inteligencia artificial en la producción de conocimiento y en el diseño de políticas públicas. Esta actividad forma parte de la colaboración académica entre el Instituto Nacional de Migración y Flaxo República Dominicana, una alianza que promueve la investigación, la formación especializada y el fortalecimiento de capacidades para contribuir al análisis de las migraciones desde una perspectiva interdisciplinaria, basada en evidencia y con enfoque regional. Antes de dar inicio a nuestra agenda, queremos ofrecer algunas salutaciones especiales, tanto de nuestro panel que hoy va a estar teniendo intervención, como de las distinguidas autoridades académicas, expositores e invitados que hoy nos acompañan. Saludamos la presencia del doctor Wilfredo Lozano, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana. También nuestra subdirectora académica, Amelia Almanzar, en representación de nuestra directora, Sheila Valera. La doctora Alexandra Castro Franco, que es la conferencista invitada y se integrará más adelante. El maestro Anselmo Muñiz, comentarista invitado. También saludamos a los representantes de las instituciones públicas, representantes de organismos internacionales y agencias de cooperación que están con nosotros, investigadores e investigadores, docentes, estudiantes, representantes de organizaciones de la sociedad civil y los profesionales vinculados a los estudios migratorios y también a los egresados de la maestría, que hay algunos por aquí también. A todas y todos, muchas gracias por acompañarnos. Para dar inicio formal a esta actividad, invitamos en primer lugar a Amelia Almanzar, subdirectora académica de Flaxo República Dominicana, a ofrecer las palabras de bienvenida. Adelante, Amelia. Bueno, buenas tardes. Wilfredo, la maestra Elba, que está hoy también con nosotros, Anselmo, y que también viene como el instituto, pero es investigador asociado de Flaxo, así que está en casa doblemente. A la doctora Alexandra, que ya llevamos un ratito compartiendo con ella desde la docencia. Y bueno, muchos de ustedes han sido estudiantes de la maestría que llevamos en conjunto, algunos han sido estudiantes de otros cursos, hay por ahí profesores nuestros e investigadores que también compartimos, lo que quiere decir que hoy hacemos física, una unión que lleva años trabajándose, el instituto y la facultad. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos y todas por estar, a quienes han hecho el esfuerzo de estar físicamente aquí. Sabemos las complicaciones que son llegar a Gascue un jueves, 3 de la tarde, buscar parqueo en una ciudad que junto con los juegos ha sido cómplice de una hecatombe, pero bueno, felicidades y gracias por estar. Y a quienes están conectados y quienes están conectadas también, pues gracias por sacar el espacio y compartir con nosotros este momento. Para nosotros es motivo especial de gran satisfacción que estas dos instituciones hermanas continúen fortaleciendo sus vínculos de colaboración y de trabajo de manera conjunta en torno a un tema de tanta actualidad, importancia y trascendencia para nuestra sociedad. Este encuentro refleja el compromiso que compartimos ambas instituciones con la investigación, la producción de conocimiento, la formación académica y el análisis responsable de los principales desafíos sociales en nuestros tiempos. Espacios como esta conferencia son esenciales para promover un diálogo informado entre especialistas, investigadores, responsables de políticas públicas, estudiantes y de los representantes de diferentes sectores. Nos permitimos no solamente analizar lo que es el uso de la inteligencia artificial, sino también cómo debemos utilizarla, bajo qué principio y con cuáles límites que hoy la doctora Alexandra junto con Anselmo nos estarán trabajando. Agradecemos sinceramente la presencia de cada una de las personas que hoy nos acompaña, así como la participación de quienes tendrán a cargo el desarrollo de esta conferencia. Los invitamos a aprovechar este espacio de reflexión
intercambio y aprendizaje. Y de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a esta, su casa académica. Muchísimas gracias a nuestra subdirectora Amelia Almanzar. Ahora de inmediato tenemos el honor de invitar al doctor Wilfredo Lozano, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, a ofrecernos unas palabras de bienvenida. Adelante. Bueno, antes que nada, permítame agradecerle a la doctora Castro realmente su amabilidad en aceptar la invitación de Elba Franco, nuestra directora de la escuela, eh, a darnos esta conferencia. Eso se armó muy rápido y realmente le agradezco mucho en nombre de la escuela como del instituto. Bueno, y también agradecerle a Anselmo, que nunca dice que no, y naturalmente a Flaxo, que, que siempre presto como los buenos Boy Scouts. En gran alianza con nosotros armamos este encuentro. Realmente este es un tema muy relevante y lo es no por razones retóricas, no por razones de la estridencia del tema. En medios de comunicación se habla mucho de inteligencia artificial, pero pocos saben de ello, entre ellos me incluyo yo. En el siglo XIX, a finales, Marx previó en sus famosos fundamentos de la crítica de la economía la posibilidad de que los procesos de automatización generaran una gran transformación que transformaran completamente la sociedad moderna, pero nunca se imaginó la posibilidad de que más allá de la automatización que los cambios tecnológicos podían implicar, se iba a generar capacidades que prácticamente iban a no solo a dar un tiempo libre enorme a la humanidad, sino que iban a transformar totalmente el horizonte tecnológico y en consecuencia la vida, la potencialidad que brinda en materia de nuestra vida cotidiana, pero también en términos políticos, comunicacionales, etc. Y eso lo brinda la inteligencia artificial, que es un jano bifronte, nos da muchas cosas en términos civilizatorios, pero también nos abre peligros muy grandes. Pero hoy sobre todo vamos a ver cómo el tema de la inteligencia artificial afecta de lo que de alguna manera nos reúne, que es el tema de la movilidad humana. Y esto tiene varias vertientes, como lo veo yo, en la movilidad en sí misma, pero también en la gestión de la movilidad, en la administración misma de la movilidad, que eso tiene que ver con políticas. Y cuando digo tiene que ver con política, tiene que ver con dominación, tiene que ver con controles. Entonces, hoy tengo la certeza de que vamos a tener un diálogo muy interesante sobre un tema espinoso, pero fundamental. Entonces, no les voy a quitar más tiempo. Reitero el agradecimiento a la doctora Castro, a Anselmo, a la Flaxo y a todos ustedes, tanto los que están con nosotros hoy virtualmente, como ustedes que han tenido la paciencia, el coraje de subir esa escalera que le saca el alma a cualquiera. Pero bueno, ahí vamos. Bueno. Muchísimas gracias al doctor Wilfredo Lozano por sus palabras y por reafirmar
Este compromiso que comparten tanto el Instituto Nacional de Migración como Flaxo República Dominicana con la investigación, la formación especializada y la innovación, que es justo lo que veremos hoy, en un tema que, como bien ha dicho el doctor, genera mucha incertidumbre, pero también abre muchas posibilidades. Es momento de dar paso a nuestra conferencista. Nos honra recibir a la doctora Alexandra Castro Franco, abogada y doctora en Derecho Internacional por la Universidad París II, donde también obtuvo una maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Actualmente es docente de la cátedra Jean Monnet de la Universidad de Extremadura. Ha sido docente e investigadora de la Universidad del Externado de Colombia, integrado el Grupo de Investigación en Derecho Internacional del Departamento de Derecho Constitucional. Asimismo, ha colaborado con el Banco Interamericano de Desarrollo como consultora y docente de la Unidad de Entrenamiento Virtual sobre Migración, Derechos Humanos, Políticas Públicas e Integración Local en América Latina y el Caribe. Sus investigaciones se centran en la movilidad humana y sus repercusiones políticas, económicas y en materia de derechos humanos, así como en el derecho internacional humanitario. Ha asesorado a organismos internacionales y ha participado en grupos de reflexión y organizaciones de apoyo jurídico a personas migrantes, además de contribuir al diseño y fortalecimiento de políticas públicas migratorias en la región andina. En 2015 fundó el Observatorio Internacional de las Migraciones, una iniciativa orientada a promover la investigación, el análisis y el debate sobre los principales desafíos de la movilidad humana a nivel global. Recibamos a la doctora Alexandra Castro Franco, quien tendrá a su cargo la conferencia Ética y uso de la inteligencia artificial en el análisis migratorio. Adelante. Buenas tardes para todos. Para mí es un gusto acompañarlos el día de hoy. Me tomo unos instantes solamente para agradecerle al doctor Wilfredo Lozano por la invitación generosa para acompañarlos en este espacio el día de hoy, así como a Elba, Anselmo y Amelia por su grata bienvenida y por tenerme siempre en cuenta para compartir el producto de mi trabajo y de mi investigación. También empezar por compartir con ustedes que efectivamente estamos hablando de un tema de total actualidad, como es una evidencia, pero que es especialmente relevante cuando se trata de la investigación en asuntos tan sensibles como las migraciones internacionales. Como se nos presenta aquí, como bien lo mencionaban, una gran oportunidad, pero también enormes desafíos a la hora de tener en cuenta cómo esta tecnología puede ser una aliada, pero también requiere de una mayor responsabilidad de parte de investigadores e investigadoras para que la misma sea utilizada de manera prudente y lleve a, en todo caso, una mayor comprensión del fenómeno migratorio. Para esto, entonces, esta presentación y esta discusión que estoy muy contenta de tener con ustedes el día de hoy. Pero empecemos por decir que este asunto de la ética y la investigación, pues claramente no comienza con esta época de la inteligencia artificial. Efectivamente, el uso de la inteligencia artificial representa nuevos dilemas éticos, pero la ética de la investigación, pues sabemos que es un asunto que se ha venido discutiendo de vieja data, teniendo en cuenta esto como todos esos principios que están orientando la manera como estamos produciendo el conocimiento, buscando que ésta se haga de manera responsable, que se proteja a las personas involucradas y sobre todo que se proteja esa integridad, esa credibilidad y la responsabilidad de lo que se conoce como el proceso científico. Con estos tres componentes, la protección de los participantes en las investigaciones, mediante, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la protección de datos personales, el derecho a el consentimiento informado, la integridad científica alrededor de el rigor, la honestidad y la transparencia que tienen que acompañar cualquier proceso de investigación científica, pero también la fiabilidad de esos métodos investigativos, de los datos y de las fuentes, así como de los resultados científicos. Y finalmente, esa responsabilidad del investigador, que en el proceso de investigación tiene que tomar esas decisiones metodológicas con rigor científico para obtener, interpretar y comunicar su información de manera seria y respetando unos estándares científicos los más altos posibles.
Sabemos que estos dilemas de la ética de la investigación no son nuevos, como lo mencionaba. Tenemos ejemplos puntuales en la historia, especialmente en lo que tiene que ver con la ética de la investigación médica, que nos han mostrado cómo es necesario poner reglas a la investigación. No es posible obtener información de cualquier manera. Tenemos como dos ejemplos claros y muy paradigmáticos a través de la historia, pues lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, durante la cual el nazismo hacía experimentos médicos en personas buscando avances médicos que llevó a las primeras codificaciones en materia de ética e investigación, pero también otros casos más recientes, como esos prolongados estudios médicos adelantados en Estados Unidos, como en el caso de Tuskegee, donde estudios clínicos sobre la sífilis eran hechos en personas afrodescendientes en áreas rurales de Estados Unidos, inoculando la enfermedad en las personas buscando obtener una cura para la misma. A partir de estos ejemplos paradigmáticos, la ciencia de investigación y la metodología de la investigación ha ido desarrollando estándares que son más o menos rigurosos dependiendo de la zona geográfica en donde nos encontremos, que buscan mantener el prestigio de la investigación. Y es que aquí no solamente está la posibilidad ética de poner en riesgo al ser humano, la posibilidad de poner en riesgo su integridad, su intimidad, su dignidad, sino que también están otros elementos muy importantes y en la propia fe en la ciencia. En un mundo moderno donde nos comunicamos de manera tan inmediata, donde la información llega tan, tan rápidamente a nuestras manos, pues es muy importante seguir abogando por la ética investigativa, por la fiabilidad de las fuentes, por la investigación bien hecha, porque de lo contrario caeremos en el mundo de los automatismos, en el mundo de la información inmediata y vamos a perder el rigor científico necesario para poder que nuestras investigaciones sean creíbles y sean consideradas como serias, que es finalmente el objetivo último de estos estándares en materia de ética investigativa. Pero ¿qué ha pasado con la tecnología? La tecnología ha ido cambiando progresivamente la manera como investigamos, especialmente en ciencias sociales, y ha ido además cambiando el rol nuestro, el rol de investigadores en materia de ciencias sociales. Por un lado, por ejemplo, y esto solamente por proponer algunos ejemplos, tenemos a las redes sociales donde podemos observar discursos y comportamientos prácticamente en tiempo real. Quedaron atrás estos trabajos de campo en las que el investigador tenía que desplazarse a zonas remotas o alejadas para poder tener información. Hoy en día, gracias a las interacciones que se hacen en medios digitales, pues podemos acceder a esta información de primera mano. Podemos hacer, por ejemplo, encuestas online accediendo otra vez rápidamente a poblaciones geográficamente dispersas. Podemos tener bases de datos abiertas que nos permiten acceder a enormes bases de información accesibles remotamente, cuando anteriormente teníamos que desplazarnos a bibliotecas o enviar solicitudes para obtener este tipo de información, así como lo que sucede con archivos digitales y bases de datos académicos, donde accedemos inmediatamente a normativa, jurisprudencia, estadísticas y a producción científica a carácter nacional y también internacional. Podemos tener una impronta digital, conocer sobre la movilidad, tendencias migratorias, redes sociales, hábitos de consumo, teléfonos móviles, geolocalización. Todo lo que hacemos está siendo registrado de manera digital, con lo cual tenemos un campo grandísimo para que la investigación, sobre todo en ciencias sociales, se haga más rica y tenga más escenario para desplegarse y obtener información. Pero este mundo de la información, este mundo del Internet, ya vamos a verlo más adelante, como nos prometió una gran cantidad de acceso a información, una inmediatez de la comunicación, una gran cantidad de información para tratar, para manejar, y luego llegó a nosotros y está llegando cada vez de uso más extensivo la inteligencia artificial, que nos presenta entonces una aceleración aún mayor. La investigación está dando entonces un salto, lo que llamamos un salto cualitativo. No solamente tenemos más información, sino que podemos pedirle a un sistema automatizado que no la procese, no la clasifique y nos la interprete. Y aquí vamos entonces a pensar, entonces, ¿está reemplazándonos? ¿Acabarán los investigadores en materia de movilidad humana? ¿No seremos entonces más necesarios? ¿Tendremos tanto acceso a información de manera tan inmediata que se acabará entonces la investigación? Es una de las preguntas que nos hacemos en la actualidad.
¿Qué puede hacer la IA en la investigación? ¿Cuáles son las posibilidades que se ofrecen a nosotros frente a esto? Pero también quisiera que analizáramos cuáles son también los riesgos que existen detrás de, no solamente del uso de la inteligencia artificial, sino de las dinámicas que se entretejen alrededor de uso, del acceso que tenemos hoy en día a tecnología, a redes sociales y otros medios de comunicación modernos. ¿Qué puede hacer la IA en la investigación? Justamente puede hacer esta diapositiva. Esta slide fue generada por la inteligencia artificial. Puede ayudarme a procesar información. Puede ayudarme, por ejemplo, a hacer análisis de grandes documentos. Va a organizarme de manera visual, gráfica, la información que se le presenta, especialmente cuando se trata de grandes volúmenes de texto, por ejemplo, análisis normativo, de legislación, jurisprudencial, informes noticiosos. Este tipo de información, la inteligencia artificial lo tiene ahí, al alcance de la mano. Puede clasificarme datos, por ejemplo, haciéndome categorías entre conjuntos de datos para que yo los pueda hacer de manera más rápida. Es también muy útil en materia de transcripción y traducción, para transcribir audios, para entrevistas, para textos en idiomas diferentes con rapidez. Nos sirve también para hacer análisis de discurso. Puede identificarme temas claves, nubes de ideas, tonos, el marco narrativo, cuál es el sentimiento, cuál es la idea predominante. Ese tipo de análisis también nos lo ofrece la actualidad, la tecnología y la inteligencia artificial. Me ayuda también para identificar patrones, por ejemplo, cuál es la tendencia del discurso en materia o en de regulación migratoria, en materia de control fronterizo. Puede también revisarme la literatura, extraer y sintetizar información cuando se trata, ya sea de, como decíamos, volúmenes grandes de textos, pero también cuando se trata de múltiples fuentes, generándome resúmenes útiles, analizarme entrevistas. Puede ayudarme, por ejemplo, a estructurar investigaciones si tengo una laguna mental y sé que algo me falta y no lo puedo encontrar. Pero y esto, digamos, no podemos dejarlo de lado. Estamos en la era de la tecnología y no podemos, digamos, ignorar su existencia. Mal haría yo en decirles que con la inteligencia artificial tenemos que mirar hacia otro lado, negarnos a la misma y no usarla para nada, porque es una herramienta que está allí, que está siendo utilizada cada segundo y que no podemos, digamos, ignorar su existencia, porque en todo caso, si el cuerpo docente ignora su existencia, pues sabemos que el estudiantado lo está utilizando. Entonces tenemos que educarnos al respecto, saber cuáles son sus virtudes, en qué nos puede ayudar. Y es en estos aspectos en los que podemos encontrar oportunidades de estas nuevas herramientas. Sin embargo, es importante hacernos preguntas y es un poco el llamado que digamos, he querido hacerles el día de hoy a seguirnos haciendo preguntas. Por eso hablábamos de esos antecedentes históricos, de momentos en los cuales, en nombre de la ciencia, en nombre del progreso de la medicina, pues el ser humano ha llevado a grandes aberraciones como atentar contra la propia dignidad humana o la integridad física y mental del ser humano para lograr mejorar la ciencia. Pues entonces que al día de hoy el uso de tecnología y en nombre de la facilidad del uso de esta tecnología, no se nos olvide nuestro rol de observar, recolectar, analizar y que nos preguntemos si esto está mejorando nuestra investigación y sobre todo, y es a lo que vamos a ir, si la está haciendo éticamente aceptable. Tenemos entonces ahora nuevos dilemas en la investigación. Tenemos que hacernos nuevas preguntas alrededor del uso de estas herramientas investigativas. Acabamos de ver que nos puede servir para muchas cosas, para procesar una gran cantidad de datos, para encontrar tonos en conversaciones, para identificar patrones, para hacer lecturas transversales, jurisprudenciales, normativas. Es una gran herramienta, pero al utilizarla, buscando que esta investigación sirva desde un punto de vista científico, sea, tenga rigor científico que me permita claramente identificar unas fuentes, llevar a un proceso de racionamiento humano y llegar a unas conclusiones, pues tenemos que hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, cuando accedo a esos millones de publicaciones a los que puedo acceder en un solo clic preguntándole a la inteligencia artificial, tendría que preguntarme si esa información es pública, por ejemplo, y si al divulgarla no estaré yo infringiendo algún tipo de norma en materia de derecho de autor, si estoy parafraseando a un autor sin hacer la referencia adecuada,
Y si esa información es éticamente reutilizable, es decir, si puedo yo apropiarme de esa información o si no estoy infringiendo yo algún tipo de norma, y ojo con esto, porque puede que sea en mi país que no haya uno, pero en el país donde la voy a usar sí. Entonces, una norma a carácter nacional o el lugar donde se vaya a utilizar de uso o de divulgación que esté protegida. Por ejemplo, hablábamos de estos análisis y esta posibilidad con redes sociales de marcar tendencias, marcar flujos migratorios, marcar causas y consecuencias de la migración, factores de atracción y de expulsión. Claro, pero esas personas a las que yo le estoy analizando el perfil, de las que estoy extrayendo la información, ¿han consentido en ser sujetos de esta investigación? Hace un tiempo hablábamos y doctor Wilfredo al principio nos hablaba de ese rol político y esta cuestión política tan interesante que se presenta alrededor de este uso, estos medios de comunicación modernos que tenemos. Pues alrededor de esto podríamos hablar y es algo que vamos a mencionar más adelante, cómo los algoritmos nos están presentando una serie de información que luego están captando ellos para ciertos fines. Estamos siendo utilizados nuestra información, la información que compartimos en Internet que usamos para nuestra investigación o la información que divulgamos en Internet está siendo utilizada para otro tipo de fines? ¿Qué pasa con los datos personales y sensibles de esas personas que le pedimos a la inteligencia artificial que nos ayude a pulir la investigación? Cuando hago entrevistas y se las pongo a la inteligencia artificial y le pregunto que por favor me las sistematice, ¿qué pasa con esos datos personales? ¿A quién le estoy regalando esos datos? La inteligencia artificial se nutre de la información. Se trata de un sistema operativo que aprende de la información que los propios usuarios le entregan. Ya veremos también más adelante de dónde vienen la mayoría de sus usuarios, entonces, ¿qué espejo me está reflejando? Pero dentro de esa lógica, hay algunos países que se han empezado a preguntar incluso si estaría autorizado, si se estarían infringiendo normas en materia justamente de intimidad y de derechos de autor a la hora de utilizar de manera indiscriminada estas inteligencias artificiales. Y es el caso, por ejemplo, como en la Unión Europea, Meta, la inteligencia artificial de Google, ha sido limitada diciéndole usted no puede aprender a partir de las consultas que le hacen los usuarios europeos. Mientras eso pasa, mientras llevamos un proceso de reglamentación que quizás establezca un marco un poco más certero en el uso de la inteligencia artificial, tenemos que seguir haciéndonos estas preguntas por nosotros mismos. ¿Qué pasa con esos datos personales y sensibles? Ya lo vamos a ver con ejemplos un poco más puntuales de esas personas que estoy yo compartiendo. Cuando estoy pidiéndole que identifique patrones, ¿será que estoy realmente identificando un patrón o más bien estoy reproduciendo un sesgo? Aquí de nuevo, dentro de la lógica de la forma como funcionan esas inteligencias artificiales, ellas no están allí para llevarme la contraria. Esto es, están allí para reafirmar el punto que yo les estoy dando, dándome argumentos que apoyen mi punto de vista, a menos que lo pida lo contrario. Cuando le pido que clasifique poblaciones, estoy creando categorías. ¿Qué produce? ¿Qué efecto produce? No puede ser una herramienta discriminatoria. Cuando me hace un resumen, puedo verificar realmente qué está omitiendo o estará distorsionando en algo la información. Cuando le pido que prediga comportamientos, ¿qué pasa si eso está afectando una población vulnerable? Este tipo de preguntas son puramente humanas. No puedo hacérselas a la inteligencia artificial. No puedo decirle yo, por favor, predíceme un comportamiento, pero no afectes una población vulnerable. Porque por más de que tenga muchos y grandes beneficios el uso de inteligencia artificial, nunca por eso la invitación es a no apagar el cerebro, a hacernos detrás preguntas básicas que tienen que ver con la ética de nuestra investigación. Esto es usar bases de datos e información de manera respetuosa. Como estamos investigando sobre humanos y dinámicas sociales, ¿qué pasa con la información personal, con la dignidad, la integridad de esas personas de las que estoy compartiendo información? ¿Y qué va a pasar luego más adelante con la información clave y básica de estas personas que yo estoy subiendo a una inteligencia artificial que está aprendiendo a partir de estos datos y que no sé qué uso secundario está dándole a esta información? Pongamos unos ejemplos y vayamos un poco despacio para analizar cómo afecta esto puntualmente lo que tiene que ver con las investigaciones en materia migratoria. Pongamos un ejemplo. Digamos que en las investigaciones recientes que se ven en materia migratoria, vemos cómo se utiliza mucho información que es publicada por medio de Facebook o TikTok.
En ella hay muchos grupos de población migrante que utilizan las redes sociales para compartir, por ejemplo, su búsqueda de empleo o, por ejemplo, estrategias migratorias, cuáles rutas adoptar, cuál es el mejor momento para pasar la frontera, qué llevar consigo, cuánto dinero enviar de vuelta a casa. Y ese tipo de campos, este tipo de información, pues es un terreno muy fértil para nosotros los investigadores sociales y puntualmente para los investigadores en temas migratorios. Y es que no nos podemos olvidar que hace unos años, como lo decía al principio, pues este tipo de investigaciones eran más complicadas. Sabemos que estamos no solamente analizando un fenómeno social como tantos otros, sino uno bastante complejo en el que el sujeto sobre el cual estudiamos está en movilidad. Y esto hace que la posibilidad de trazar su camino, trazar su forma de pensar que nos ofrece la tecnología es obviamente invaluable y no podemos, digamos, desaprovechar esta gran fuente de información. Como les decía, lo que hace tiempo requería ir a la zona de frontera y entrevistarse directamente con el migrante, ahora podemos conocerlo accediendo a grupos en redes sociales o atendiendo personas por medio de encuestas virtuales. Pero, ¿qué sucede con el contenido de esa información que yo luego estoy usando para mi investigación? ¿Qué pasa con la privacidad y el consentimiento de esas personas que participan en mi estudio? Sabemos que a la hora de hacer trabajo de campo es necesario obtener el consentimiento informado de los sujetos sobre los cuales investigamos. Esto requeriría ir persona por persona y preguntarles si acepta que estemos recopilando información sobre ella. Y el uso, y que demos cuenta del uso que va a tener esta información, que además almacenemos de manera responsable esta información y que respetemos la privacidad y la intimidad de esas personas, por ejemplo, anonimizando o pseudonimizando esa información que, que construimos. Pero, ¿qué pasa con eh, ese contenido que estamos generando y que estamos subiendo a Internet? Entonces, no se puede en muchos casos obtener este consentimiento, no se puede en muchos casos respetar esta publicidad, privacidad, perdón, lo que puede resultar problemático para estas personas. Cuando, por ejemplo, descargamos muchas publicaciones y luego le pedimos a la IA que las analice y las clasifique y que me genere mapas, que me genere rutas, pues no necesariamente estamos hablando de lo mismo, estamos hablando aquí ya no de unos datos personales del objeto de investigación, sino qué pasa con el consentimiento de quienes han generado esas publicaciones. Estoy yo dando cuenta en verdad de todo el trabajo de quienes han hecho esas publicaciones, estoy referenciando de manera adecuada el trabajo de quienes llevan tanto tiempo analizando y trabajando en materia migratoria. Entonces estamos en un ejemplo, esto es un primer ejemplo de lo que puede suceder alrededor de, de este manejo de información. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esos datos sensibles? Nacionalidad, estatus migratorio, ubicación, religión, salud, orientación sexual, orientación política, experiencias de persecución. Estoy alimentando el algoritmo, como se dice, y esto es, estoy subiendo esta información a una plataforma remota que está aprendiendo a partir de la información que yo le estoy suministrando. Al día de hoy, no tenemos una absoluta certeza de cómo pueda utilizarse esta información. Lo que sí se ha identificado es que existen riesgos de reidentificación. Eh, por ejemplo, una investigación que se haga para comprender rutas migratorias, pues al final con esa información se puede estar, digamos, puede estar sirviendo para nutrir, vigilar a esas personas, para alimentar discursos de odio, puede estar siendo tergiversada a partir del uso no adecuado de esta información. Les voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con temas migratorios, pero creo que es muy elocuente de hasta dónde puede ir, digamos, el uso de estas nuevas tecnologías. Y es el ejemplo de Cambridge Analytics. Eh, en ejemplo en particular, fue a partir de Facebook que una empresa de perfilamiento político, pues mediante un acuerdo que tenían con Facebook, Facebook generó un test que era gratis y era un test de personalidad, que le decían a la gente, participa en este test de personalidad. La gente le parecía pues absolutamente anodino, es un test de personalidad para establecer perfiles de personalidad. Seguramente alguno de ustedes habrá recibido la invitación, una época en que se recibían con bastante frecuencia.
Las personas participaron en este test y se logró comprobar que esta información fue utilizada y tomada por Boston Analytics para luego procesarla, generar perfiles de personas y con estos perfiles generar discursos políticos que se dirigieran específicamente a estos perfiles de personas y luego incidir en política. Entonces, a pesar de que no pueda que nosotros en el principio consideremos que estas herramientas allí solamente van a alimentarlas para fines, digamos, para un fin en específico, no existe ninguna garantía que haga que estos datos sensibles que yo estoy compartiendo, que esta información sensible que estoy pidiéndole a la inteligencia artificial que interprete, o que esta investigación que estoy haciendo con esos datos sensibles no vaya a ser utilizada para otros fines. Existe entonces aquí un riesgo muy grande de violación de esos datos sensibles de la privacidad y del consentimiento de quienes han investigado en temas migratorios y del uso que se le vaya a dar a esta información. Esta gráfica nos habla de específicamente de una inteligencia artificial que es ChatGPT. Hoy en día existen múltiples inteligencias artificiales y para cada una de ellas podríamos hacer un análisis diferente. Y mi imagen no es la mejor de todas, no se alcanza a ver seguramente los nombres de los países, pero cada punto representa el perfil cultural de un país basado en una encuesta sobre los valores globales. Lo que nos muestra esta gráfica es que la información que se sube en la inteligencia artificial, como lo he dicho en varias ocasiones, pues no es necesariamente neutra. La información que me está presentando la inteligencia artificial responde a la información que ella misma, de la que ella misma se está nutriendo. Entonces, para saber qué me está respondiendo una inteligencia artificial, puntualmente ChatGPT, tengo que mirar en dónde están la mayoría de sus usuarios. En qué zonas geográficas y países del mundo están la mayoría de los usuarios que utilizan esta inteligencia artificial puntualmente. Y si ustedes seguramente no alcanzan a ver, ven aquí, estos centros de opinión, los usuarios de ChatGPT, se encuentran la mayoría de ellos en países del primer mundo, la mayoría de ellos en Estados Unidos, tenemos Hong Kong, Japón, Canadá, Alemania, Nueva Zelanda, Australia, bueno, entre otros. Y es esta información la que nutre mayoritariamente a esta inteligencia artificial. Entonces, cuando yo le pregunto a esta inteligencia artificial, es algo puntualmente para estudios migratorios, sobre investigaciones sobre tendencias migratorias en el Caribe, ¿qué tipo de fuentes me va a reseñar la inteligencia artificial? Pues ahí tenemos un gran riesgo y para mí, y yo creo que para nosotros como latinoamericanos existe este grandísimo riesgo de este uso de la inteligencia artificial, es que me está dando una información sesgada a partir de la información que ella misma se nutre y de la información que es producida y que es puesta a disposición de la inteligencia artificial por los lugares o por el tipo de pensamiento de los lugares en donde más se utiliza la inteligencia artificial. Esto hace entonces, por eso ustedes encuentran que cuando hacen una búsqueda bibliográfica en la inteligencia artificial, pues todos los resultados casualmente van a estar en inglés y la gran mayoría de ellos va a ser de investigadores, por ejemplo, norteamericanos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque allí es donde más la están utilizando. ¿Qué pasa entonces con nuestras investigaciones en América Latina? ¿Qué pasa con otras investigaciones en otras zonas del mundo? Pues que las mismas quedan soslayadas, no se ven representadas en estos resultados de la inteligencia artificial. Entonces, este Big Data no es representativo de la manera de pensar de todo el mundo. Y esto puede llevar a lo que se conoce como una discriminación algorítmica. Y esto es justamente que formas de pensar diversas, investigaciones de otras partes del mundo, puntos de vista diferentes resultan excluidos del razonamiento de las inteligencias artificiales o por lo menos en una búsqueda simple. Tendría yo que entrar y solicitar que busque y busque y busque y busque más para dar con algún elemento disruptivo o diferente a esas grandes respuestas que me va a dar en una búsqueda simple para encontrar formas de pensar diferentes. Entonces,
Los riesgos que existen alrededor de entonces ya hemos mencionado alrededor entonces de unas cuestiones éticas ligadas al respeto de la autonomía, de la privacidad, de los derechos de autor, del uso indebido de esa información, de la reutilización inadecuada de la misma, pero también de la representatividad, que es necesario también tener en cuenta y observar. Vamos con otro elemento y es el sesgo algorítmico. Hablábamos de el sesgo o de la discriminación que se puede dar por esa información que proviene de ciertas partes del mundo. Pero también existe otro que sucede, que podemos evidenciar a partir del tipo de discursos que se le presentan a la inteligencia artificial. Sabemos que alrededor de las migraciones y el migrante existen unas grandes tendencias a investigar, a analizar o a percibir el fenómeno migratorio desde un tinte peligrosista. A ver al migrante como alguien ilegal, asociar migrante y delincuencia, crimen, inseguridad. Pues además, si este tipo de discursos son los que alimentan la inteligencia artificial, vamos a ver cómo la inteligencia artificial a su vez va a tener una tendencia mayor a reproducir este tipo de asociaciones. En este caso, digamos, por decirlo de alguna manera coloquial, la culpa no es de la inteligencia artificial, ella ya va a reproducir, a aprender de lo que le están exponiendo, del mensaje al que le están exponiendo, y reproducirlo, pero además sistematizarlo y darle una apariencia de objetividad. Porque dice, analicé 100 documentos y todos mencionan la migración y al migrante como alguien muy peligroso. Entonces, pues la migración es peligrosa. Entonces existe, pues digamos, los sesgos ya existen, pero el uso de la inteligencia artificial de manera indiscriminada y de manera, digamos, irracional puede llevar entonces a reproducir este tipo de situaciones. Pero además también vemos especialmente con la IA generativa, es decir, aquella a la que yo le puedo pedir que me genere documentos enteros o que me haga videos o que me genere imágenes, también pueden llevarme a mí a falsos resultados. Si yo estoy buscando una imagen además que compruebe mi punto de vista, pues me puede generar una imagen falsa, un video falso que refuerce ese estereotipo que estoy creando alrededor de la población migrante. También puede hacerlo con referencias. Hemos tenido casos en los que referencias bibliográficas pueden ser inventadas por la inteligencia artificial para apoyar puntos de vista. Por ejemplo, una decisión judicial puede ser mal interpretada, buscando no solamente, digamos, cambiando el sentido de la decisión o sacando argumentos que no tienen que ver para sustentar algún tipo de idea. Y esto hasta se sabe que está siendo incluso utilizado por medio de operarios de la justicia. Se han encontrado casos en los que jueces se respaldan en citas falsas extraídas de inteligencia artificial generativo para apoyar sus fallos. Entonces existen una gran cantidad de oportunidades, pero también estamos presentando un cierto número de riesgos que no podemos dejar de lado y que es necesario que consideremos a la hora de tratar este tipo de circunstancias y de analizar el rol de esta inteligencia artificial. Veamos entonces este punto de vista. Hasta ahora hemos visto estos riesgos que presenta la inteligencia artificial. Los hemos visto, digamos, empezamos por mencionar cómo el tema de la ética de la investigación no es nada nuevo, como es algo que ha estado presente en momentos paradigmáticos de la historia de la investigación científica, como una forma de establecer un marco que garantice que la investigación sea científica, que no por decir el título científico lo es, y que requiere un manejo responsable de fuentes, un manejo responsable, y eso incluye un respeto de los sujetos cuando se trata de ciencias sociales, un respeto de las personas sobre las cuales se investiga, de sus historias de vida, de su información personal, de su dignidad, que se utilice de manera responsable esa información. Vemos cómo con el uso de la tecnología tenemos un terreno mucho más amplio para investigar, un acceso a información más fácil, que nos facilitan en muchos sentidos la investigación científica. Les he mencionado cómo esta información no puede desaprovecharse. Es necesario considerarla una herramienta que nos puede ayudar a procesar datos, a sistematizar información, a encontrar alguna estadística, alguna información se me escape. Pero también vemos unos riesgos que nos llevan a hacernos preguntas sobre
qué tipo de información me están compartiendo, cómo se están protegiendo los datos de las personas sobre quienes yo estoy subiendo la información a la red, qué uso va a tener más adelante esa información que yo estoy, con el cual estoy alimentando la inteligencia artificial. ¿Existirá algún sesgo en la información que se me está suministrando? ¿Será que esta información es cierta? Pero esto, además, a esto se le suma un nuevo desafío u otro desafío que no podemos dejar de lado y que tiene que ver con el mundo en el que estamos viviendo en la actualidad. Y para esto me gustaría mencionarles el trabajo de Eli Pariser, que ya desde el 2011 nos está hablando del mundo en el que estamos viviendo gracias a la comunicación. Hablábamos de cómo se nos prometía, digamos, con la era digital y con el Internet, un mundo nuevo en donde íbamos a tener mucho acceso a la comunicación, como este acceso a la comunicación y ese derecho a la información, a tener mucha información, ha sido el corazón de grandes momentos de la historia del ser humano, desde las primeras comunicaciones primitivas, pasando por el invento de la imprenta, los primeros medios de comunicación, y llegando al Internet como un espacio en el que se creía que por fin podríamos tener información que iba a permitirnos, digamos, ser menos manipulables, fomentar el pensamiento crítico, participar mejor en la vida social y en la vida política. Sin embargo, hay que saber que las dinámicas que nos ha mostrado el acceso a esta información no son los que nos habían prometido. Y nuestro proceso de investigación científica se está viendo afectado por estas dinámicas que estamos viendo. Esto que se llama, que se estudia mucho en esta psicología comunicacional, es necesario traerlo acá para que seamos conscientes de cómo nos estamos informando hoy en día, porque esto, digamos, no podemos echarle toda la culpa del sesgo de la inteligencia artificial a la inteligencia artificial, sino que tenemos que mirarnos en el espejo y darnos cuenta que nosotros estamos viviendo en un mundo y en unas sociedades cada vez más polarizados, en donde la concepción que tenemos sobre las ideas y la manera como nos informamos sobre las mismas está cada vez más en oposición a quien no piense como nosotros. Y que la inteligencia artificial y toda la tecnología a la que tenemos acceso, lo único que está mostrándonos es un reflejo de nuestra manera de informarnos en la actualidad. Les decía, el Internet nos prometió una sobrecarga de información, acceso ilimitado a datos, noticias, opiniones, múltiples fuentes, estadísticas, historias de primera mano. Digamos, era el terreno más fértil para informarnos. Sin embargo, y estos son estudios que, digamos que son teorías que han sido probadas por la psicología, el ser humano no le gusta tener tanta información. Al ser humano le gusta tener información que compruebe su propio punto de vista y rodearse de personas que tengan un punto de vista similar al suyo, porque vivimos y seguimos una dinámica de grupo. ¿Qué ha sucedido con la tecnología? Que responde a esa necesidad del ser humano de comprobar su punto de vista y que funciona a través de algoritmos. Los algoritmos son los que al final van a decidir qué vemos, en qué orden y con qué frecuencia. Vivimos en un mundo en el que queremos, digamos, informarnos de manera instantánea. La información tiene que ir cada vez más rápido. Cada vez más rápido necesito tener el debate, el libro, la película, el dato, la estadística, la política pública, todo. Lo que sucede con la tecnología moderna es que el algoritmo, lo que en vez de presentarme puntos de vista diferentes, en vez de contrastarme o de confrontar mi punto de vista, está hecho de tal manera que va a adaptar su contenido a nuestros intereses. ¿Y por qué? Porque quiere agradarnos. El fin último de estos algoritmos es que yo siga ahí, siga echando para arriba en las historias de Instagram, siga mirando las noticias exactamente las que siempre veo. Y me va a presentar entonces, me va a exponer de manera repetitiva a esa información que confirma mi punto de vista, creando lo que llaman las cámaras de resonancia. De esta manera, solo vemos información que confirme nuestras creencias y perspectivas y excluye todas las demás. Y esto necesariamente se va a ver reflejado en la manera como investigamos, en las preguntas que le hacemos a la inteligencia artificial, en cómo construimos y diseñamos nuestras investigaciones. Vivimos con estos sesgos confirmatorios, recordamos y preferimos información que está confirmando nuestro punto de vista y vamos a ignorar todo lo que lo contradiga.
Y entonces estamos todo el tiempo forzando y reforzando nuestro sesgo informativo. Reforzamos nuestra información, lo que finalmente aumenta la polarización y disminuye especialmente la capacidad crítica. Este es un tema que vemos cada vez más en asuntos migratorios. Cada vez es más difícil, y lo digo por mi experiencia en investigación migratoria, eh, dialogar en materia de asuntos migratorios sin encontrarse con, eh, digamos, que la discusión se vuelva apasionada y acalorada sobre puntos que parecen absolutamente irreconciliables. Pero además las investigaciones científicas cada vez pierden más su rango científico al solamente estar diseñadas para confirmar el punto de vista del investigador. Como investigadores, entonces, cada vez buscamos menos información que contradiga mi propio punto de vista. Solamente puedo confirmar mi hipótesis. Cada vez vemos menos como docentes investigaciones en las que el alumno diga, no, mi hipótesis no se confirmó. En verdad me encontré lo contrario. Porque buscamos, investigamos solamente para confirmar ese sesgo que ya tenemos. Entonces, los algoritmos efectivamente no son neutrales y es lo que hemos visto, pero nosotros tampoco lo somos. Y entonces esto hace que disminuya la calidad de nuestras investigaciones, porque estamos solamente saliendo a buscar eso que reafirma nuestro punto de vista y la tecnología no lo está proporcionando. Al final, nuestras preguntas condicionan nuestras respuestas, porque el algoritmo no está ahí para llevarnos la contraria, está ahí para mantenernos contentos, reforzar nuestro punto de vista. Lo que está haciendo entonces estas investigaciones es, una vez más, proporcionándonos información que te diga qué inteligente eres, tienes toda la razón, y en muchos de esos, incluso si mi punto de vista está siendo, por ejemplo, discriminatorio, o está atentando contra la dignidad de alguien, o está proponiendo algo que vaya en contra de la ley, la Constitución, o está negando un principio básico de humanidad. Entonces, al final vivimos en una burbuja de confirmación que es asistida por la inteligencia artificial. Cada respuesta reafirma nuestra hipótesis y guía a la siguiente pregunta que reafirma nuestra hipótesis. Y producimos investigaciones que creemos muy completas, en las que no nos incomodamos a pensar en buscar a alguien que pensara diferente a nosotros. Como lo dice Eli Pariser, los algoritmos no son neutrales, están hechos ahí para maximizar la atención, no para maximizar la verdad o para promover el pensamiento crítico. Entonces, es necesario comprender esta lógica, que es el primer paso para poder tener el control sobre nuestra investigación, sobre nuestra información. Él habla de sobre nuestro juicio, pero para mí también es para que nuestras investigaciones tengan rigor científico. ¿Cuáles son los riesgos para la investigación entonces? Ya los hemos mencionado. Pues obviamente tenemos una visión parcial y distorsionada de la realidad, especialmente cuando se trata de investigación en ciencias sociales, porque al final eso que salgo a buscar es lo que tengo en la cabeza, que quiero ir a buscar y es lo que voy a ir a encontrar. La información que uso para mis análisis va a estar sesgada, voy simplemente a estar reproduciendo y amplificando prejuicios sociales y entonces estoy totalmente cerrado a cualquier tipo de evidencia que contradiga nuestras creencias. Investigaciones que se han hecho, por ejemplo, aquí en Europa sobre el impacto positivo de los migrantes en las sociedades han gastado años y múltiples recursos mostrando estadísticamente cómo la migración puede ser positiva para las sociedades de acogida. Sin embargo, esta información casi nunca es tenida en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas, porque a pesar de que está ahí, no es la que salen a buscar los diseñadores de política pública al hacer su trabajo. Están simplemente saliendo a confirmar sus sesgos sobre la peligrosidad de la migración y la necesidad de más control. Y paradójicamente, al salir a buscar esa información, es justamente la información que consiguen. Entonces, la dificultad de contrastarnos con puntos de vista diferentes, con percepciones diferentes de grupos sociales, pues es lo que hace que sigamos cada vez más, o siga esta tendencia cada vez más fuerte de polarización. Pero a pesar de que nos creamos muy científicos y tengamos, veamos, podamos evidenciar este tipo de sesgos, seguimos alimentándolos cuando no nos permitimos incomodarnos, diversificando las fuentes, cuestionando nuestros presupuestos, verificando la información y sobre todo manteniendo un pensamiento crítico. ¿Dónde queda entonces el investigador? Y yo creo que es una pregunta muy pertinente y es una pregunta que digamos que me he hecho mucho de manera reciente, sobre todo cuando acompaña unos trabajos de tesis, se da cuenta que el rol del estudiante es simplemente reproducir mecánicamente el resultado
que le dio la inteligencia artificial, a pesar de que ellos mismos desde su propia experiencia podrían tener tanto para decir sobre la materia. Trabajan en asuntos migratorios o trabajan en un asunto, digamos, no tiene que ser solamente en asuntos migratorios, pero en vez de tomar el trabajo de pensar, analizar la información y transmitir una idea, me limito a replicarle esa información que me da la inteligencia artificial. En gran parte y en alguna medida, porque considero que esa información que me da va a ser mejor que yo, porque estamos hasta, incluso la inteligencia artificial y el uso de estos mecanismos está haciéndonos hasta dudar de nuestros propios conocimientos, dudar de hasta nuestra propia palabra, nuestra capacidad para escribir. ¿Por qué voy a escribirlo yo si lo escribe más bonito la inteligencia artificial? Entonces, no podemos olvidarnos que a pesar de que tengamos nuevos y mejores medios para investigar, la responsabilidad de investigador no cambia. Seguimos siendo nosotros los responsables de nuestro producto de investigación. Nosotros tenemos que tomar decisiones durante el proceso. Por ejemplo, ¿qué pregunta le formulo? ¿Qué fuente selecciono? ¿Qué datos utilizo? ¿Qué metodología aplico? ¿Cómo interpreto los resultados? ¿Qué conclusiones comunico? ¿Qué lenguaje permito? ¿Qué tipo de ideas tolero? La IA puede ser un asistente del investigador, pero no tiene ningún tipo de responsabilidad científica. Hasta allá no llega. Entonces no me puedo olvidar de esa responsabilidad científica. Por eso la ética de investigación tiene que volverse una vez más una parte esencial de la formación de nuestros alumnos. Ellos tienen que recordar por qué investigamos, porque si no investigamos bien, para el futuro, ¿qué fuente va a ser confiable? Si hoy en día solo nos informamos con TikTok y lo producido por Internet y por la inteligencia artificial, ¿en qué se basarán nuestros estudios del futuro? ¿Quiénes serán nuestros filósofos y grandes pensadores? ¿En quiénes se basarán las políticas públicas del mañana? Si no tenemos ya científicos que investiguen y cuya palabra y su nombre sea escuchado y sea validado. ¿Qué pasa con los investigadores en migraciones? Pues que finalmente nuestras investigaciones están contribuyendo a la idea que tenemos del migrante. Y esto es muy importante, a la idea que tenemos de una gran cantidad de personas, de refugiados, de solicitantes de asilo, y está ayudando finalmente a alimentar decisiones de política pública. No es anodino que nuestras investigaciones tienen un rol importante que jugar en la sociedad. Entonces tenemos que acordarnos de eso y tratar de producir ciencia por la ciencia, pensando que es necesario, una vez más, que sigan existiendo investigaciones sobre estas materias, que sigan existiendo voces que son científicamente válidas. Y si perdemos el prestigio de la investigación y del investigador, pues el riesgo es entonces caer simplemente en la anarquía de la inteligencia artificial, donde lo que investigamos ya deja de ser científico. ¿Cómo hacerlo? Varias claves al respecto, porque la idea no es asustarnos una vez más, y por eso empecé por ahí, no es decir, apaguemos esta cuestión y esta queda prohibido y nunca nadie puede volver, no, porque está ahí y es muy útil. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo por lo menos fomentar un uso responsable de la inteligencia artificial? Primero, siempre hacer visible cómo intervino la inteligencia artificial en el proceso de investigación. Entonces, ¿qué herramienta se utilizó? ¿Con qué finalidad? ¿En qué etapa intervino la inteligencia artificial? Es decir, la utilicé para sistematizar datos, la utilicé para que me diera fuentes, la utilicé para transcribir unas entrevistas, qué tipo de información o datos fueron procesados, qué resultados me produjo, cómo fueron verificados, generar una trazabilidad del uso de la inteligencia artificial. ¿Y qué decisiones fueron finalmente adoptadas por el investigador? Normalmente esto se hace al momento de hacer la selección de metodología para la investigación. Y esto lo que va a permitir es que el lector, que otro, pueda evaluar mi metodología y entender cuáles son las limitaciones de mi proceso investigativo. Y finalmente entender qué tan confiables son mis conclusiones, porque yo hice un uso A o B de la inteligencia artificial. Lo más responsable es que yo le deje al otro saber que lo que le estoy entregando es mi idea propia o la idea propia de la inteligencia artificial, para que esa persona sepa a qué atenerse con el resultado que yo le estoy presentando. El segundo es entender que una respuesta que me da la inteligencia artificial por sí misma no es una fuente. Necesito yo trabajar en la verificación y contrastar mis fuentes. Está bien, sabemos que
son muchas las personas que acudimos a la inteligencia artificial para tener una información precisa. Nos va a dar una estadística, por ejemplo. Bueno, necesito yo ir. Si me dice aproximadamente el 80% de las personas permanecen en su país de origen y no migran. ¿De dónde sacaste eso? Ah, no, el autor es Hein de Haas 2025. Bueno, voy a ir yo hasta la fuente original y voy a verificar esa información, contrastar esas fuentes. Por ejemplo, si le pido resúmame un artículo, asegúrese que el artículo en verdad dice eso. No le digo yo vuélvalo a leer porque entonces no le sirvió de nada, pero por lo menos haga una lectura cruzada que le permite determinar si en verdad el artículo tiene esa idea, es la idea del artículo que está mencionando. Lo mismo, por ejemplo, y eso con un especial, digamos, haciendo especial énfasis por muchos casos que se han presentado ya en la actualidad de malos análisis jurisprudenciales, de legislaciones mal analizadas que es por parte de la inteligencia artificial. Hacer uso de inteligencias artificiales especializadas para análisis legales que existen hoy en día o verificar de manera sistemática que lo que está diciendo la inteligencia artificial es correcto. Es decir, que cuando digo muchos tribunales han hablado del derecho a la reunificación familiar, por ejemplo, el Tribunal de Australia en un fallo del 2016, pues que ese fallo en verdad fuera sobre eso, y no que por ahí tenía dentro del cuerpo del texto en algún momento escrito la palabra reunificación y no hablaba para nada de eso. La necesidad de verificar la información no se suprime por el hecho de que yo pueda tener mucha información muy rápido. Sigo teniendo esa obligación de verificar que las fuentes que me están mencionando son correctas, que la realidad que me están presentando es la verdadera. En tercer lugar, lo que yo llamo no perder la cabeza. Y creo que es la más importante de ellas. Yo creo que el investigador no debe renunciar al pensamiento crítico, pero ni el investigador ni nadie en el mundo en el que estamos viviendo con el acceso a la información, eh, estas cámaras de resonancia y estos algoritmos tratándonos todo el tiempo de convencer de nuestros propios puntos de vista. Siempre tengo que preguntarme por qué la IA me está dando ese resultado. Si ustedes le hacen una pregunta, y eso también de mi propia experiencia, a la inteligencia artificial, o ven los resultados que sus alumnos les reportan hechos con inteligencia artificial, verán una tendencia a potenciar el impacto negativo de la migración en las sociedades de destino. ¿Por qué? Bueno, ya lo vemos, porque de dónde se nutre esa inteligencia artificial. Entonces, necesito preguntarme por qué obtengo ese resultado y lo obtengo según la IA que esté usando por la cantidad de información que tenga la IA a partir de los usuarios, dónde están los usuarios de esa IA y qué tanto están contribuyendo esos usuarios a la IA, qué información falta para hacerme la pregunta. A mí me llama mucho la atención ver investigaciones sobre países puntuales en donde los alumnos solamente citan documentos en inglés o investigaciones sobre la región hechas desde Estados Unidos. ¿Qué falta? Una visión local y regional. ¿Por qué no la tiene la IA? Bueno, ya lo vimos, porque especialmente cuando se trata de investigaciones sobre países del tercer mundo, la IA no tiene información de primera mano porque la cantidad de usuarios que la usan están en el primer mundo. ¿Qué supuestos contiene esto que me está informando? ¿Qué está presuponiendo? Que mi investigación, qué nivel de profundidad que tiene, qué nivel de profundidad me está ofreciendo esta respuesta. ¿Existe otra explicación posible? ¿Existe otra salida posible? ¿Qué podría contraducir esta conclusión que me está proporcionando la inteligencia artificial? ¿Será que me está llevando la cuerda o existirá algún punto de vista diferente que yo podría explorar sobre mi punto de vista? ¿Estoy encontrando evidencia o simplemente estoy buscando lo que confirme lo que yo ya pensaba? Y esto también es muy importante. Estoy buscando solamente ir en el mismo camino en el que yo voy y puedo encontrar cientos de fuentes, pero al final mi investigación pierde rigor científico si no considero el punto de vista contrario. Si no me permito hacer un pensamiento crítico y analítico que me lleve a analizar, incomodarme, pero analizar un pensamiento diferente al mío. Entonces, a pesar de que tengamos esta súper herramienta para acceder a información, generar información, y eso se haga automáticamente, muchos dicen, y ahora nos vamos a quedar sin trabajo. La inteligencia artificial acabó nuestro trabajo. La buena noticia es que no, el pensamiento crítico no sustituye a la inteligencia artificial, pero no podemos dejar que esto lo haga. Tenemos que prender el cerebro, no perder la cabeza y volver a esa capacidad humana para contextualizar, para cuestionar, para contrastar, para interpretar esto y cualquier tipo de información.
y sobre todo para apropiarnos sobre todo de las conclusiones a las que llegamos, también de las partes más, digamos, más tristes que podemos evidenciar, yo creo, los docentes que están hoy con nosotros, es ver cómo hasta las conclusiones se las pedimos a la inteligencia artificial, nos hace las hipótesis, el cuerpo del trabajo y las conclusiones al final, ¿qué hicimos? Además de copiar y pegar y cambiar el tipo de letra. No podemos perder la cabeza. Nuestro pensamiento, tenemos mucho que aportar como investigadores y eso que tenemos que aportar es algo que invaluable, que la inteligencia artificial no nos puede dar y es nuestro pensamiento crítico, nuestra capacidad de, de no estar de acuerdo, de contradecir, de contrastar. Y eso es todo. Les agradezco mucho y abro para preguntas, observaciones, comentarios. A la doctora Alessandra Castro por esta excelente exposición y antes de las preguntas, para enriquecer la reflexión y aportar una mirada complementaria y contextualizada a la realidad dominicana, nos acompaña el maestro Anselmo Muñiz. Bueno, él es maestro, articulista, investigador, abogado, es egresado, tiene un magíster en investigación social y estadística por la Universidad de Manchester, investigador con amplia experiencia en métodos de investigación, análisis estadísticos, políticas públicas, pero también filosofía de las ciencias sociales, ¿verdad? Así que te invitamos a pasar al set y a apoyarnos con el comentario de esta interesantísima presentación que nos ha hecho Alexandra. Adelante. Se oye, sí. Buenas tardes a todas y todos. Hola, Alexandra. Primero felicitarte por la presentación. La verdad que estuvo muy completa, muy interesante, eh, muy acertada. Yo voy a ir como repasando las cosas que me llamaron la atención, que resalto de la presentación de Alexandra y agregando algunos breves comentarios. Eh, Empiezo por, dentro de las tres aspectos que la expositora resaltó, que son, digamos, lo que la ética, los tres valores que la ética va a proteger en la investigación. En lo personal, me parece que la integridad científica es lo que es más peligroso dentro de todo esto. No quiero restarle valor a los otros dos, sobre todo a la protección de los participantes, pero ese es digamos, un reto viejo y que es propio de cualquier tipo de investigación, usemos no tecnología contemporánea, moderna, etcétera. Pero la integridad científica, en particular hoy en día, está siendo cuestionada por muchos factores. Y yo creo que parte de la economía política, de la economía digital, ha generado, pues precisamente, no solo esta polarización que se está viviendo y que estamos viendo en muchos países, sino también el auge de discursos anticientíficos, porque en un contexto de auge de ese tipo de discurso, pues es más fácil vender productos digitales que capturan la atención de las personas y casi que nos van moldeando las mentes. Yo en varias ocasiones he dicho que el despliegue de la inteligencia artificial sobre la economía digital, pues ha llevado la biopolítica a otro nivel. De hecho, Byung-Chul Han recientemente publicó un libro hablando que ya hemos superado la época de la biopolítica, él le llama la psicopolítica. Yo entiendo que quizás no es necesario cambiar el término. Creo que el concepto de biopolítica siempre implicó lo que estábamos viendo ahora. Y a lo que me refiero es a que hacia el final de su presentación, Alexandra presentó este ciclo de cómo el sesgo informativo y el sesgo algorítmico digamos, se refuerzan mutuamente y las personas vamos cayendo en estas cámaras de eco, etc.
para mí esa es la encarnación de la biopolítica en nuestra época. Cada vez más personas consumen información creada con, por sistemas de inteligencia artificial para diferentes plataformas digitales y personalizada para cada público. Y el objetivo de esa información es mantener cautiva la atención, que es lo que genera valor específicamente en las industrias digitales. El problema es que esa captura de la atención también va moldeando la forma de hablar y la forma de pensar de las personas y se convierte casi que un poco en nuestro dominio cognitivo, para usar el lenguaje de Maturana. Es decir, empezamos a creer que ese es el mundo, que el mundo es así, y empezamos a vivir y o sea, nuestra propia experiencia en función de eso que creemos que es la realidad. Entonces, se van creando estas burbujas. Y eso incide en los hábitos de consumo, etc. Entonces, he traído al espacio específico de la investigación en materia migratoria, es lo que decía la expositora. Entonces, eso va a nutrir lo que tenemos en nuestro imaginario como qué es una persona migrante, qué es la migración como fenómeno, qué es una política migratoria, etcétera. Todos esos conceptos que son la base con la que vamos a pensar en la realidad como personas investigadoras o como personas que trabajamos quizá en la parte regulatoria, etcétera. Entonces, eso va a ir nutriendo eso. Y para mí, por eso digo, ese es como la cúspide de la biopolítica, porque así ese es el extremo del entrenamiento y la domesticación de la mente. Un aspecto importante, yo creo que en entender y poder, como personas investigadoras, plantear una visión ética del uso de los sistemas de inteligencia artificial es también entender qué son. Porque yo creo que, y lo digo ya como profesor, la mayoría de mis estudiantes no saben realmente lo que es un sistema de IA, no saben lo que hace. Y por eso la usan. Yo, en verdad, en los diferentes espacios que doy clases, varios colegas siempre se preocupan por el tema del uso de la IA. A mí nunca me ha preocupado porque es que el que no sabe, no sabe aunque tenga IA. O sea, y la razón es la siguiente. La gente cree que la IA, de alguna u otra manera, saca como alguna información que está en un sitio verificada ahí y luego te la presenta. Pero en realidad tenemos que entender que la mayoría de las personas utilizamos específicamente lo que se llaman modelos de lenguaje grandes. Y que los modelos de lenguaje grandes como sistemas de inteligencia artificial específicos utilizan redes neuronales artificiales para aprendizaje profundo. Las redes neuronales son técnicas estadísticas para que crean matrices de vectores de pesos para parametrizar la información que sirve de entrenamiento, bajo el entendido de que esta información con la que está siendo entrenado esa red neuronal es una muestra que representa una realidad subyacente más grande. Es básicamente la misma lógica que los modelos de regresión estadística. O sea, en ambos casos, sobre todo si vemos la estadística bayesiana, es decir, en ambos casos estamos asumiendo, hay una presunción ontológica que la realidad funciona de una manera X, que la muestra representa con alguna capacidad, digamos, de cuantificar ese sesgo, esa realidad, y que esa realidad es parametrizable, o sea, es reducible a vectores con pesos específicos. Y no es que no funcione, o sea, el modelo evidentemente funciona, pero es importante entender para qué funciona. Lo que la IA hace entonces es, a partir de llegar a, digamos, al nivel óptimo de los diferentes vectores de pesos de la red neuronal artificial, ser capaz de predecir un resultado que se parece a o que queda conforme con la realidad
subyacente presupuesta. Y esto todo para decir que un modelo de lenguaje grande no piensa, no como los humanos pensamos. Su dominio cognitivo no es el mismo tipo de dominio cognitivo que nosotros tenemos dotados de nuestro sistema neuronal, sino que su dominio cognitivo es un conjunto de entradas de datos y sus operaciones son estocásticas, estadísticas. ¿Cuál es el resultado más probable dado esta entrada de datos? Entonces, por eso, mientras más abstracto sea el prompt, más malo es el resultado, ¿verdad? O sea, más disparatoso el resultado, porque le estoy dando o sea, le estoy dejando demasiado margen. Pero aún con el prompt perfecto, sigue siendo una predicción de cuál es el resultado más probable en función de esta entrada. Y de ahí que pasan las cosas que Alexandra decía, como por ejemplo, que la IA malinterpreta sentencias o textos, o sea, cualquier texto bastante complejo. Si yo no he sido muy específico con el prompt y cómo analizarlo y qué buscar, basta con que asocie palabras y se va luego va a reconstruir una respuesta plausible. Porque, lo repito, su dominio cognitivo no es el mismo dominio cognitivo y comunicativo de los seres humanos, por más avanzado que sea. Estoy hablando, incluso esto es válido hasta para el modelo Fable 5 de Anthropic. Entonces, es importante entender eso. Por eso es que la IA nos sirve, es muy buena para reducir datos muy grandes, o sea, bases de datos muy grandes, para encontrar palabras clave, hacer codificación emergente, etcétera, pero nunca o sea, no puede sustituir el razonamiento crítico. Luego, otro de los elementos importantes, también atado con ese tema de la economía política, de la economía digital, y resalto, tenemos que ser muy conscientes, como dijo Alexandra, de que los modelos de inteligencia artificial que utilizamos, casi todos son privados y tienen dueños. Y como dueños pueden hacer cosas que uno no está consciente con la información que estén usando. Por lo tanto, al subir información, la IA tiene tres grandes fuentes de información. La información base que le sirvió de entrenamiento, que se queda ahí guardada, la información de sus usuarios activos y la información que le pedimos que verifique, ya sea online o a partir de algún documento que le subamos, etcétera, en vivo. Ese segundo es sumamente peligroso porque cuando tenemos datos, tenemos la autorización para usarlo dentro de un contexto. Luego, si lo subimos al modelo, que es un modelo privado, uno no sabe realmente ni tiene control de qué va a hacer el modelo con eso. Entonces, ya para finalizar, simplemente rescatar el ejemplo de Cambridge Analytics, que ocurrió hace ya bastante tiempo, pero fue, digamos, de los inicios de la IA y el uso de estas herramientas, tanto de análisis masivo de datos en la política. Cambridge Analytics fue la firma asociada tanto a los escándalos que surgieron en las elecciones de 2016 de Estados Unidos como del Brexit en Reino Unido. Eso solo como para puntualizar los problemas que pueden haber detrás o que se pueden dar detrás del manejo por estas plataformas digitales de la data sin que uno realmente sepa lo que está pasando. Así que gracias. Bueno, muchas gracias, Anselmo, por este comentario. Y ahora abrimos el espacio para preguntas y respuestas y voy a iniciar de inmediato con una pregunta que se ha formulado desde el chat para quienes nos siguen en transmisión directa. Esta es para Alexandra. La hace Wilson Antonio Rodríguez. ¿Cómo vislumbra el uso que puedan dar las autoridades migratorias de los distintos países, tanto emisores como receptores, en la gestión y las decisiones de políticas migratorias?
y qué tan confiables y humanas serían esas decisiones. A ver, tendríamos que analizar de qué autoridad estamos hablando, ¿cierto? Ya sabemos, por ejemplo, que las autoridades migratorias están haciendo uso de las conversaciones en redes sociales como método de control migratorio para determinar las intenciones de los migrantes, para saber, por ejemplo, si tienen vocación de permanencia o no en los lugares de destino. Sabemos que esas conversaciones, a pesar de ser privadas y estar protegidas por el derecho a la intimidad y a la privacidad, están siendo utilizadas. Sabemos, por ejemplo, que el uso de datos biométricos, es decir, elementos de nuestra fisionomía, están siendo también utilizados por medios tecnológicos para efectos del control migratorio. Entonces, no descartaría yo que si bien no lo sepamos hoy en día y no esté siendo hoy en día el caso, en un futuro puede utilizarse este tipo de herramientas a la hora de o diseñar políticas públicas, por ejemplo, o de, establecer mecanismos de control migratorio a partir de los mismos. Esto dentro de una tendencia en la que vivimos a un aumento cada vez más del uso de tecnología en el control migratorio. Creería también, algo que vemos también cada vez más es, ya más desde un punto de vista político, la producción de discursos alrededor de las migraciones y el migrante por medio de información o sustentados en información que ha sido compartida por medio de redes sociales y luego ha sido, puede ser luego manifestada como una respuesta de la inteligencia artificial. Entonces, en ese proceso también, dentro de esa misma lógica que venimos desarrollando de estas cámaras de resonancia, de ideas sesgadas o de ideas falsas o generadas de manera falsa por medio de la inteligencia artificial, pues podrían también estar sirviendo para sustentar discursos, sobre todo políticos, alrededor del tema migratorio del migrante también. Entonces no descartaría que dentro del uso cada vez más de la tecnología en aras del control migratorio, pues se encontrarán nuevas formas de aprovechar este tipo de información para estos fines. Bueno, aquí en el salón, si hay alguien que tiene una pregunta que la quiera formular en este momento, yo me desplazo y ¿alguien más? Ok, allá voy. Te identificas y nos hace tu pregunta. Buenas tardes a todos, mi nombre es Gerardo Luc y soy consultor en desarrollo humano. Bueno, me interesa bastante el comentario del modelo de la IA en base a las redes neuronales. Entonces, bueno, yo tengo un comentario que puede ser una pregunta, porque de repente la IA, es decir, nos invadió. Realmente nadie como que se esperó que esto iba a surgir con esta capacidad que tiene y no es como que hay o nos enteramos de una política de uso que pueda proteger todo el tema de investigación, todo el tema académico. Entonces, quizá la pregunta es, ¿en qué punto de ese manual de uso ético estamos como sector profesional o social? Quizás es una pregunta muy abierta, pero lo que pasa es que como que nunca se acota en ningún espacio. Ok. Alexandra, ¿respondes ahora o tomamos otra pregunta antes de que? Puedo responder ahora, yo creo que depende del ámbito geográfico. Te podría decir que lo que les contaba de Meta en la Unión Europea frente a las limitaciones que puede tener. También creo que existen también, sobre todo en el ámbito académico, algunas instituciones están empezando a desarrollar tecnologías para detectar el uso de inteligencia artificial. Normalmente es antiplagio lo que se tiene, pero el uso de IA es un poco más difícil de detectar. Entonces, se está trabajando en tecnología para que en el ámbito académico se evite el uso de este tipo de tecnología. Desde el punto de vista de sanción social, por ejemplo, también hay que dejar de lado cómo han existido casos recientes de medios de comunicación que reportan noticias haciendo uso de la IA o de políticos que han construido discursos haciendo uso de la IA y han sido objeto de sanciones más sociales que políticas o jurídicas.
Entonces, como todo proceso regulatorio, efectivamente la tecnología va más rápido que la regulación, pero existen movimientos incipientes que buscan poner un poco de coto a la información que se transmite por medio de estos medios, que se almacena por medio de estos mecanismos, y existe un tipo de sanción social que espero yo que luego se termine traduciendo en algún tipo de reglamentación que creo yo es necesaria, y es un poco la invitación a pensar que este tipo de herramientas pues requieren también un poco de supervisión y que permita de alguna manera ganar una vez más un poco ese carácter científico de la información que se comparte. Entonces, por ejemplo, la obligación a nivel europeo existe una regulación de la inteligencia artificial que obliga a que la inteligencia artificial generativa esté restringida. La información, las imágenes que se generan por parte de inteligencia artificial tienen que tener una mención que diga que la imagen es falsa y ha sido creada por medio de inteligencia artificial. Los videos, lo mismo en la Unión Europea. Existe un límite del uso de este tipo de inteligencias artificiales, por ejemplo, en actividades policivas, pero puntualmente la directiva habla de la posibilidad, en todo caso, de usarla, o sea, de algunas excepciones, dentro de las cuales está el control migratorio. Entonces, sí, existen algunas, puntualmente en la Unión Europea, este tipo de iniciativas de regulación que está siendo en este momento discutida, especialmente para la IA generativa, buscando que cuando se use la misma se tenga que poner claramente la mención de que se está usando y restringiendo la posibilidad de que de cualquier tipo de inteligencia artificial se alimente de la información y los datos personales de las personas en la Unión Europea. Por eso se trata de una regulación puntualmente europea. Luego, no conozco para el caso dominicano si existe algún tipo de iniciativa de regulación en materia de ética de investigación y uso de inteligencia artificial. Creo que es algo que está todavía pendiente en nuestra región y que en algún momento tendrá que darse pues por el bien de nuestra investigación científica y entre otras cosas. Puedo, para aportar un poco ahí también, a nivel de centros, o sea, de educación superior, la regulación es bastante limitada, pero hay algunos esfuerzos. Resalto a que hay un proyecto que se llama Ethical AI, que es un proyecto financiado por la Unión Europea y liderado por la UCR, la Universidad de Costa Rica, con varias otras universidades de Costa Rica y de Perú. Una de las cosas que ha creado ese proyecto es precisamente una propuesta de marco regulatorio para uso de la IA en la educación superior. Es un documento de uso libre, lo pueden buscar, se llama así mismo, marco regulatorio para uso de la IA, Ethical AI, y es un documento guía que sirve para que entes de educación superior puedan usar ese marco de herramientas para crear su propia regulación. Lo otro que sí existe es a nivel de las revistas de publicación académica, sí hay guías. Y por ejemplo, en el caso de las revistas de América Latina, Cielo y la Tindex juntas han promovido ya desde hace algunos años la guía para uso y reporte de inteligencia artificial en revistas científico-académicas que se publican en Cielo. No es una cosa obligatoria, pero la mayoría de revistas latinoamericanas están adoptando esa guía. O sea que sí hay, a ese nivel hay un poco más de regulación. Bueno, ¿alguna pregunta más? Estamos robándonos unos minutitos de Alexandra aquí. Eh, bueno, ¿pudiéramos hablar, Alexandra, de justicia algorítmica como un nuevo campo de acción? Porque hasta ahora estamos analizando a la IA como herramienta, pero también es un negocio y como has dicho, no es neutral. Hay, como decía el doctor, también control, digamos, una intencionalidad también detrás del negocio de la IA. ¿Podemos hablar de una justicia algorítmica? Pues tendría que pensarlo. Eh, Yo creo que, o sea, digamos que mi análisis siempre ha ido más de una democracia algorítmica. Em,
Yo creo que estamos viviendo, y digamos que es prácticamente mi mayor preocupación, de unos ciudadanos algorítmicos, de una participación algorítmica, pero mucho más lejos de llegar a una verdadera justicia que nos permita establecer límites a la misma. Yo creo que, y si lo analizamos desde, o sea, de nuevo desde el punto de vista político y de las posibilidades que se ofrecieron y que se prometieron con un mayor acceso a la información, eh, yo creo que estamos viviendo la distopia de la libertad de información y de la libertad de comunicación. Entonces, más que o sea, quisiera hablar quisiera que llegáramos probablemente a una justicia algorítmica, pero yo creo que tenemos que hablar primero tenemos que pasar por una reconfiguración de la libertad de información, que nos lleva a hablar de nuestra libertad, pero también de nuestras obligaciones en materia de información, de nuestros deberes a la hora de informar y de informarnos. Yo lo manejaría más por ahí. ¿Quieres aportar algo? Porque aquí estamos teniendo una discusión bastante álgida. Sí, bueno, no, igual, o sea, no me quiero tampoco ahí aventurar a decir si se puede. Hay un concepto importante que es el de justicia epistémica, que aunque se origina con el tema de la validación de los testimonios, ya ha evolucionado más allá que esa concepción inicial de su autora. Y a lo mejor, pues podría servir como base. Pero sí, yo igual que Alexandra, creo que lo más importante aquí es el tema de la democracia. O sea, si bien o sea, hay una economía política de la economía digital, o sea, la forma de enfrentar las injusticias que puedan salir de ahí tiene que ver para mí con la democratización de esos factores de producción. Y para mí algo que sí queda claro es que la IA hay que considerarla como un factor de producción propio en sí mismo. No es capital solamente, no es ni siquiera alta composición orgánica del capital, como diría Marx. Es, yo creo que un factor en sí mismo. Y en ese sentido, pues yo sí creo que es necesario no solo la regulación, sino el desarrollo de infraestructura digital pública que sirva como recurso para evitar la concentración exagerada en manos privadas de una tecnología y factor de producción tan particular y tan poderoso como es la inteligencia artificial. ¿Qué recomendaciones dar para la capacitación? No escucho. ¿Sí se escucha? Ok. Sí, ¿Qué así. recomendaciones puedes darnos para la capacitación, ya que tenemos mucha tecnología antiplagio para detectar, pero digamos no estamos a la par en el uso, el aprovechamiento de esta herramienta y particularmente para los estudios migratorios? Yo creo que lo decía en la presentación, hay varias recomendaciones. La primera, yo creo que la primera a empezar, que hay que, no solamente para estudios migratorios, para todo lado alrededor nuestro, tenemos que recuperar el pensamiento crítico. Tenemos que poder leer personas que no piensen como nosotros, tenemos que tolerar ideas diferentes, investigar ideas diferentes. Como docentes, ¿qué podemos hacer? Invitar a nuestros estudiantes a que investiguen temas de investigación con los que no se sientan cómodos y que los lleve a leer posturas contrarias. Luego, hay varias herramientas, o sea, no sé si es cómo educarlos o desde el punto de vista nuestra como docentes o qué le enseñamos a los estudiantes, pero yo creo que tenemos que volver a lo básico. Desafortunadamente, tenemos que poner a nuestros estudiantes de nuevo a leer. O sea, y suena ridículo lo que estoy diciendo probablemente, pero cuando nos damos cuenta que este acceso a estas herramientas de manera abusiva tiene que ver con la pereza mental que nos genera sentarnos a leer un informe, a leernos una investigación, a leernos un filósofo,
pues tenemos que volver a entrenar esas herramientas básicas del ser humano y eso lo vemos en las nuevas generaciones, eso los vemos con los pequeños. Entonces tenemos que volver a empezar a lo básico y es para poder pensar crítico, no solamente dime lo contrario y llévame la contraria, sino lee. Lee, y nuestros estudiantes deberían entrar a una maestría, a cualquier proceso educativo con una serie de libros básicos que tienen que haberse leído, de autores que piensen diferente, y ya solamente con eso estamos haciendo un paso. Y luego, no creo yo que la idea sea meter una vez más, como lo he dicho, la cabeza en un hueco y decir terrible eso, no lo miremos, no lo tengamos en cuenta, no, pero hagámoslo de manera responsable y quitémonos la idea, porque creo que lo que está pasando en la actualidad, la gente dice, si lo hizo la IA, obviamente es válido, pues si lo dijo la IA sabe más que el profesor, entonces puedo mandar mi trabajo de tesis, o sea, le cambio la letra y lo imprimo. Y probablemente es cierto, pero como lo decía Anselmo, entre más general es mi pregunta, más general es mi respuesta. Entonces la respuesta no es falsa, pero no dice nada. Entonces, para poder utilizarlo de manera adecuada, tenemos que establecer parámetros muy claros con los estudiantes también y decirle, usted puede generar con IA máximo este porcentaje de su trabajo, puede utilizarlo para estos fines. Todas las referencias bibliográficas tienen que estar confirmadas. Entonces, para eso, no sé, o sea, demuéstrenme que usted leyó este autor. Entonces, hacer sustentaciones de tesis en las que haga preguntas puntuales sobre el pensamiento del autor que me está citando tantas veces en su trabajo de investigación. Por ejemplo, el trabajo de campo me gusta mucho como una herramienta para sacar a los estudiantes de las dinámicas de la inteligencia artificial, porque tienen que ir, no preguntarle a la inteligencia artificial, sino ir y preguntarle a la gente. Entonces yo creo que esas hay varias pistas que se pueden dar, pero básicamente yo creo que no hay nada como volver a lo básico de invitar a las personas a leer en papel, o sacar un libro, imprimirlo o comprar un libro y leerlo, porque esa es la manera en que le salimos al quite de la necesidad de que otro piense por nosotros. Cuando lo leemos nosotros mismos, vamos directamente a la fuente, pues a quién le vamos a pedir que nos interprete la lectura. Muchísimas gracias, Alexandra. Un aplauso para ella por esta magnífica exposición. Anselmo, por sus comentarios. Despedimos a quienes están con nosotros vía videoconferencia. Agradecemos al Instituto Nacional de Migración, en la persona de su director ejecutivo que ha estado aquí con nosotros, a Elba Franco, a Yulani Montero, a Jessica Mordecai, a todo el equipo del instituto que ha estado aquí haciendo posible esta interesantísima disertación. Alexandra, estaremos escuchando más sobre ti porque es un tema apasionante y has hecho una exposición maravillosa que nos vamos con mucha luz. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, un gusto y claro que sí, seguiremos trabajando juntos. Un saludo muy grande. Ahora podemos pasar a un brindis para seguir conversando. Hasta luego, que estén muy bien y buen provecho.